El familiar zumbido de la sierra circular en el taller de mi garaje fue silenciado abruptamente por el chirrido de neumáticos en la entrada. Antes de que pudiera siquiera levantarme las gafas de seguridad, la puerta lateral se abrió de golpe con un alegre golpe. Allí estaba Ellie, mi hija, un rayo de sol radiante en un mundo que a veces me parecía demasiado gris. Sus ojos, normalmente brillantes de ingenio y curiosidad, ahora tenían una luz deslumbrante, casi frenética. Tenía las mejillas sonrojadas, y una sonrisa tan amplia que amenazaba con partirle la cara se extendía de oreja a oreja. «¡Papá!», chilló, casi vibrando de emoción. Levantó la mano izquierda, iluminando con la tenue luz del garaje algo deslumbrante. Me lo pidió. De verdad me lo pidió. Wesley, así se llamaba. Wesley Thorne. Durante meses había sido el centro de la charla entusiasta de Ellie, un torbellino de carisma y ambición que había conocido en su nuevo trabajo en marketing. Solo lo había visto de pasada, un rápido apretón de manos, una breve y encantadora sonrisa. Ahora, estaba a punto de convertirse en familia. Mi corazón se llenó de una compleja mezcla de felicidad por mi hija. Y una profunda cautela protectora que siempre acompañaba los grandes cambios en su vida. Era el legado de una promesa, susurrada años atrás. Ellie prácticamente me arrastró hasta la casa. Su energía era contagiosa. Jugueteó con su teléfono, con los dedos ligeramente temblorosos de la emoción, antes de ponérmelo en la mano. ¡Lo grabó! ¡Todo! El video cobró vida, mostrando una escena más propia de una pantalla de cine que de la vida real. Un restaurante tenuemente iluminado, de una elegancia imposible. Las lámparas de araña destilaban una luz cristalina. Sonaba música suave. Wesley, impecablemente vestido, estaba de rodillas, con una caja de terciopelo abierta en la mano. Ellie, jadeando de sorpresa y alegría, se tapó la boca con lágrimas en los ojos. Era, sin duda, una propuesta de matrimonio perfecta. Mientras la cámara se movía ligeramente, captando la periferia de la sala, mi mirada se fijó en un pequeño detalle. Una joven camarera, balanceando una bandeja de bebidas, se había detenido, momentáneamente hipnotizada por el espectáculo que se desarrollaba. Wesley, todavía de rodillas, pero con la mirada fija en el anillo, no en Ellie, movió la muñeca con impaciencia, un gesto sutil, casi imperceptible, pero que transmitía claramente avanzar. La camarera se estremeció y pasó apresuradamente, con los hombros encorvados. El momento fue fugaz, fácil de perder de vista en medio de la grandeza, pero lo registré con una leve y desalentadora punzada en mi mente. ¿No es increíble?, susurró Ellie, apoyándose en mi hombro, con la voz llena de asombro al terminar el vídeo. Logré sonreír y asentí. Claro que sí, cariño. Muy elaborado. Se quitó el anillo del dedo y me lo ofreció para que lo examinara. El diamante era enorme, impecable, tallado para captar cada rayo de luz difuso y fragmentarlo en 1000 diminutos arcoíris. Brillaba con un brillo casi agresivo. Sin embargo, al sostenerlo, recorriendo el metal frío y liso del anillo, una sensación peculiar me invadió. Se sentía frío, no solo por su temperatura, sino por su carácter. Hermoso, sin duda, pero también, de alguna manera, estéril, sin calidez. Los padres de Wesley están encantados, dijo Ellie con entusiasmo, recuperando el anillo y deslizándolo de nuevo en su dedo, admirándolo. Están en Europa ahora mismo, en un viaje de negocios de su padre, el comandante Harrison Thorne. Su madre, Eleanor, está con él. No volverán hasta justo antes de la boda, pero Wesley dice que vendrán esta noche. Los conoceremos entonces. Comandante Harrison Thorne, repetí. El nombre sonaba formal y autoritario. Sí, confirmó Ellie, radiante. Wesley quiere invitarnos a cenar solos mañana por la noche. Dijo que para conocernos bien, antes de que todo se vuelva un caos con los planes. Un 1 a 1. Solo los tres. Me vino bien. Era una oportunidad. Al ver una leve sombra de preocupación, quizás, en mi rostro, Ellie me apretó el brazo rápidamente. Papá, te va a encantar cuando lo conozcas de verdad. Te lo prometo. Es encantador, inteligente, tiene mucha iniciativa. Solo que, a veces, es un poco particular. Se rió, una risa ligera y alegre, completamente tranquila. Sonreí,
tranquilizándola. Seguro que sí, cariño. Merece la pena conocer a cualquiera que te haga tan feliz. Más tarde esa noche, mucho después de que Ellie se hubiera acostado, aún entusiasmado con sus maravillosas noticias, me encontré en mi pequeña oficina en casa. La vieja computadora de escritorio cobró vida con un crujido familiar, mientras su antiguo disco duro se esforzaba por cargar el sistema operativo. No era nada sofisticado, pero cumplía su función. Escribí Wesley Thorne en la barra de búsqueda, moviendo los dedos con un ritmo pausado, casi metódico. Internet, como siempre, resultó ser una ventana sin filtros al mundo de una persona. Los perfiles de Wesley Thorne en redes sociales pintaban una vibrante imagen de opulencia y éxito. Yates brillando en mares color zafiro, jets privados surcando cielos azules, autos caros estacionados frente a mansiones imponentes. Sin duda, vivió una vida de lujo, un marcado contraste con mi propia existencia tranquila. Pero entre las imágenes refinadas de su extravagante estilo de vida, comenzó a emerger una faceta diferente y menos atractiva de su personalidad. Sus publicaciones a menudo estaban plagadas de comentarios sutilmente arrogantes. Comentarios sobre hombres sencillos que no entendían la ambición, o sobre viejas generaciones aferradas a ideales anticuados. Al principio, los descarté como bravuconería juvenil, quizás un toque de inseguridad disfrazado de grandiosidad. Pero al seguir navegando, una publicación en particular me llamó la atención, helándome la sangre en las venas. Fue una respuesta informal al comentario de un amigo sobre Ellie, haciendo referencia a su familia sencilla. La respuesta de Wesley fue escalofriantemente despectiva. El padre de Ellie, había escrito, seguido de un emoji de un hombre encogiéndose de hombros, es el tipo de hombre sencillo que no complica las cosas. Un hombre sencillo no complicará las cosas. Las palabras resonaron en la silenciosa habitación, con una arrogancia desdeñosa que dolió. Ni siquiera me había conocido en persona, pero ya me había categorizado. Me había metido en una caja pulcra y fácil de descartar. Ya me había juzgado y me había considerado deficiente. Una nulidad en su gran plan. Mi mirada se desvió hacia la fotografía enmarcada en mi escritorio, una imagen preciada de Clara, cuya cálida sonrisa irradiaba la serena fortaleza que siempre había admirado. Junto a ella, guardadas en una pequeña vitrina, estaban las condecoraciones militares que había ganado años atrás, símbolos de una vida vivida con propósito, sacrificio y un compromiso inquebrantable con el deber. Simple, quizás, a sus ojos, pero no sencilla, y, desde luego, difícil de ignorar. Él creía que yo era simple, pensaba que no complicaría las cosas. No tenía ni idea. Me recosté en la silla, con una firme determinación asentándose en mi corazón. Mañana por la noche conocería a Wesley Thorne, no solo como el padre de Ellie, sino como un hombre que entendía mucho más de lo que dejaba entrever. Lo miraría a los ojos, escucharía sus palabras y confiaría en los instintos que me habían guiado a través de situaciones mucho más complejas que un compromiso opulento. Proteger a Ellie era el propósito de mi vida, y ningún gesto despectivo, ninguna publicación arrogante, jamás lo impediría. Dormir esa noche me ofreció poco consuelo. Mi mente, normalmente un santuario tranquilo después de un largo día, era un mar turbulento. La imagen despectiva de Wesley en línea, la arrogancia despreocupada de sus palabras, se reproducían en bucle. Cada vez que me quedaba dormida, afloraban fragmentos de sueños. Clara, su rostro suavemente iluminado por la luz de la luna, su mano en la mía, una promesa silenciosa flotando en el aire. Luego, el sueño cambiaba. Su imagen se disolvía en el diamante brillante y frío en el dedo de Ellie, o en el impaciente movimiento de muñeca de Wesley en el vídeo de la propuesta. Mi subconsciente estaba trabajando, conectando cabos, dando alarmas que no podía articular bien. A la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho fue un grato ancla en la inquietante niebla de mis pensamientos. Justo cuando me servía la primera taza, vibró mi teléfono. Era Ellie, con su voz rebosante de alegría incontenible, alejando los últimos vestigios de mi noche perturbada. «Papá, buenos días. ¿Sabes qué? Wesley acaba de llamar. Nos reservó una cena esta noche en The Golden Spoon en Manhattan, a las 7:30 en punto». Su emoción era palpable, irradiando por la línea telefónica. Mi mano,
que sostenía la taza de café, se detuvo en el aire. La cuchara dorada. Incluso con mi modesto salario, reconocí el nombre. Era uno de aquellos lugares, de los que se hablaba en voz baja, reservados para la élite de la ciudad, con precios notoriamente exorbitantes. Pensé de inmediato en mi armario, concretamente en el traje azul marino que había comprado hacía 5 años para la boda de la hermana de Clara. Seguía siendo perfectamente respetable, de corte clásico, bien cuidado, pero de repente, en el contexto de la cuchara de oro, me pareció inadecuado. «La cuchara de oro, ¿eh?», conseguí decir, intentando mantener la voz neutra. «Menudo sitio». Ellie rió entre dientes. «Lo sé. ¿No es increíble? Quiere causar una buena impresión. Ah, y papá», añadió con un tono de suave advertencia en la voz, «asegúrate de vestirte bien. Ya sabes, para Wesley. Él valora mucho causar una buena primera impresión. Estoy tan emocionada de que se conozcan bien. Vístete bien», dijo, y sus palabras hicieron eco de la declaración anterior de Wesley sobre las primeras impresiones. No era solo una sugerencia. Parecía una expectativa, una sutil presión para ajustarse a un estándar que él había establecido. Reforzó la inquietud de la noche anterior, esa sensación de ser juzgada, ya pesada y medida. El resto del día transcurrió en un meticuloso ritual de preparación. Parecía menos prepararse para una cena que para una inspección militar. Lustifiqué mis zapatos de vestir hasta que brillaron, planché mi camisa y traje hasta que cada pliegue quedó impecable. Me anudé la corbata con precisión. Mi viejo uniforme, con sus esquinas dobladas con precisión y sus medallas perfectamente alineadas, me vino a la mente. Era una costumbre de otra vida, esta atención al detalle, pero ahora me servía de mucho. Me daba una sensación de control, una forma de canalizar la energía inquieta que bullía en mi interior. De pie frente al espejo de cuerpo entero, me enfrenté a mi reflejo. 58 años, cabello canoso, aunque aún abundante. Una red de finas líneas de expresión se dibujaba alrededor de mis ojos, testimonio de la risa y la tristeza. Mi rostro, curtido por años de sol y viento, por las cargas silenciosas que llevaba, por el trabajo sencillo y honesto que había moldeado mi vida. Mis manos, marcadas por décadas de trabajar con herramientas, de construir, de reparar, de proveer. No eran las manos impecables de un hombre que se pasaba el día firmando documentos y estrechando manos en oficinas con aire acondicionado. Eran las manos de un hombre que conocía el valor de la tenacidad, del esfuerzo, de la creación tangible. Miré al hombre en el espejo y pensé en lo que Wesley Thorne podría ver. Una reliquia, quizás. Un hombre sencillo, tal como había escrito. Pero también era un hombre que había visto suficiente mundo como para distinguir el carácter genuino del encanto superficial. Empecé a ensayar mentalmente preguntas. A primera vista, serían educadas, inquisitivas, como las que cualquier padre preocupado haría. ¿Cuáles eran sus planes a largo plazo para su carrera, para su futuro con Ellie? ¿Cómo veía realmente a Ellie, más allá de su encanto e inteligencia inmediatos? ¿Entendía la profundidad de su espíritu, sus sueños, sus vulnerabilidades? Pero bajo esas preguntas educadas se agitaban preguntas más oscuras y estratégicas. ¿Por qué la prisa por casarse después de un noviazgo tan breve? ¿Por qué sus poderosos padres, el comandante Harrison y Eleanor Thorne, estuvieron convenientemente ausentes hasta la víspera de la boda, dejando a su hijo solo a cargo de las presentaciones familiares? ¿Se trataba de negocios genuinos o de una indiferencia calculada? Estas no eran las preguntas de un padre que conoce a su futuro yerno. Eran las preguntas de un hombre que se aproxima a una misión. Me di cuenta entonces de que yo era abordar esta cena como una misión. Se trataba de analizar el terreno, identificar posibles amenazas y planificar mis estrategias. Cada interacción, cada palabra, cada gesto sutil sería analizado. No se trataba de que Wesley me gustara. Se trataba de comprenderlo, evaluar su idoneidad, sus intenciones. Se trataba de proteger a mi hija. Mi mirada se posó en otra fotografía, encajada en la esquina del marco del espejo. Una Ellie más joven, de unos 10 años, con el rostro radiante, sostenía un pequeño pez recién pescado. Había insistido en poner la carnada en su propio anzuelo ese día, rechazando cualquier ayuda. Su espíritu independiente ya se transparentaba. Ese espíritu,
Esa independencia feroz y hermosa era una de sus mayores fortalezas. Pero también era, lo sabía, lo que la hacía vulnerable a quienes intentaran explotarla o menospreciarla. Al salir de mi apartamento, cerrar la puerta con llave y dirigirme a la estación de metro, la ciudad a mi alrededor bullía con su habitual energía indiferente. Apreté la correa de mi bolso bandolera, con la mente despierta y concentrada. De verdad esperaba encontrar a un hombre digno de Ellie, una pareja que la apreciara, la elevara y la apoyara con integridad. Pero mi corazón, cargado de amor protector paternal, estaba mentalmente preparado para un encuentro diferente. Estaba preparado para un depredador. La cuchara dorada se alzaba como un formidable, casi intimidante, monumento a la extravagancia. Su fachada de mármol negro pulido y latón reluciente relucía bajo las luces de la ciudad, una opulenta declaración de riqueza y exclusividad. Un portero, impecablemente vestido, abrió silenciosamente las pesadas puertas de cristal, adentrándome en un mundo de silenciosa elegancia. El interior era una sinfonía de iluminación tenue, terciopelo afelpado y susurros apagados. El tintineo del cristal y la plata apenas se oía por encima del murmullo de las conversaciones. Me sentí, profundamente, como un extraño, una reliquia de otro mundo. Mi traje azul marino de 5 años, a pesar de todos mis esfuerzos, de repente me pareció delgado e inadecuado entre la sastrería a medida y las marcas de diseñador que llenaban la habitación. Desde una mesa apartada en un rincón, vi a Ellie. Su rostro se iluminó al verme, con una sonrisa sincera y alegre que siempre me conmovía. Saludó con entusiasmo, un vibrante toque de color que contrastaba con los tonos apagados del restaurante. A su lado, Wesley estaba sentado, mirando su teléfono con indiferencia, su perfil iluminado por el brillo de la pantalla. No levantó la vista hasta que Ellie le dio un codazo, e incluso entonces, su movimiento fue lento y pausado, como si yo fuera una interrupción de algo más importante. Se levantó, alto e impecablemente vestido, con un traje claramente hecho a medida. Su sonrisa, al ofrecerme la suya, era pura dentadura, perfectamente alineada, pero no había calidez en sus ojos, solo una mirada fría y evaluadora que recorrió rápidamente mi atuendo. Su apretón de manos fue débil, un roce fugaz que transmitía desdén más que bienvenida. «Señor Thompson», dijo con voz suave y refinada, «Wesley Thorne, me alegra mucho que haya podido acompañarnos». Las palabras fueron educadas, pero el tono carecía de sinceridad genuina. Antes de que pudiera acomodarme, Wesley chasqueó los dedos, un gesto casi imperceptible, y un camarero apareció a su lado. «Empezaremos con una botella de su Burdeos 2009», anunció con autoridad, sin mirarnos ni a Ellie ni a mí. «El Grand Cru». Luego se volvió hacia nosotros, con una leve sonrisa condescendiente en los labios. «Espero que les guste. Me parece que marida bastante bien con casi todo. ¿No les parece, señor Thompson?». No era una pregunta que buscara respuesta, sino una declaración de su propio buen gusto. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la calma. «Seguro que es excelente, Wesley». La conversación que siguió fue menos un diálogo y más una serie de declaraciones de Wesley. Comenzó volviéndose hacia mí, con la mirada fija en mis manos. «Ellie me dice que trabajas con las manos», dijo con un tono condescendiente. «Eso debe ser satisfactorio, una verdadera conexión con cosas tangibles». Ellie, presentiendo un posible paso en falso, intervino rápidamente, con la voz radiante de orgullo. «Papá es un genio con las manos. Reconstruyó por completo una Harley Davidson clásica en su garaje. Es preciosa, Wesley. Deberías verla». Wesley soltó una breve risa desdeñosa. «Ah, sí. Una motocicleta. Un pasatiempo bastante peligroso, ¿no le parece, para alguien de su edad, Sr. Thompson? Hay que tener cuidado. Los tiempos modernos traen consigo riesgos modernos». Agitó la mano como si espantara una mosca molesta. Apreté la mandíbula. No solo estaba menospreciando mi afición, me estaba menospreciando a mí, insinuando sutilmente que era demasiado mayor, demasiado desfasada. Tomé un sorbo de agua lentamente, dejando que el líquido fresco me calmara los nervios. Luego cambió el enfoque y se centró en nuestra casa. «Y Ellie me dice que vives en Brooklyn, un barrio pintoresco», dijo, «muy de clase trabajadora».
Es importante apreciar de dónde vienes, por supuesto, pero debe presentar ciertas limitaciones. Hizo una pausa dejando que las implicaciones tácitas de limitaciones flotaran en el aire. Eso era todo. La condescendencia, apenas disimulada, empezaba a irritarme. Mis instintos de la noche anterior me gritaron. Lo miré directamente a los ojos. ¿Limitaciones, Wesley? ¿O quizás valores tradicionales? Mi generación, verás, suele aferrarse a ellos con mucha fiereza. ¿A qué te refieres exactamente con limitaciones? Se recostó, con una expresión de suficiencia en el rostro, como si hubiera estado esperando esto. Oh, nada ofensivo, señor Thompson. Solo una observación. Su generación quizás valora el trabajo duro por sí mismo, cierta terquedad, mientras que nosotros, la nueva generación, entendemos la importancia de trabajar con inteligencia, adaptándonos a las realidades modernas. Eficiencia por encima de fuerza bruta, por así decirlo. Sonrió, como si acabara de pronunciar una profunda verdad filosófica. Entonces vino la trampa apenas disimulada. «Dígame, señor Thompson», dijo, con un tono que se transformó en una curiosidad fingida y seria, «¿cuál consideraría su mayor logro en la vida? ¿Algo que realmente lo defina?» Miré a Ellie, con los ojos abiertos y una mezcla de preocupación y esperanza, y luego volví a mirar a Wesley. Él esperaba que presumiera de su carrera, de su éxito material, pero solo había una respuesta que importaba. «Criar a Ellie», dije simplemente, con voz firme e inquebrantable. «Ese es, sin duda, mi mayor logro». Wesley asintió lentamente, con una sonrisa cómplice en los labios. «Sin duda, una noble aspiración. Una hija es algo maravilloso, y supongo que, con recursos limitados, como padre o madre soltero, uno debe estar orgulloso de tal logro. Tiene sentido, entonces, que Ellie aprecie tener a alguien que pueda asegurar su futuro. Una base sólida, ¿sabes?» Las palabras fueron un golpe directo, un insulto calculado envuelto en falsa empatía. Estaba insinuando que mi amor, mi cariño, mis años de sacrificio, eran solo un recurso provisional hasta que llegara alguien como él, con su suficiente provisión. Estaba reduciendo mi paternidad a una limitación presupuestaria. Antes de que pudiera responder, llegó el camarero y depositó la cuenta en una elegante carpeta de cuero sobre la mesa. Wesley, sin perder el contacto visual conmigo, extendió la mano, tomó la carpeta y la deslizó directamente sobre la mesa, hacia mí. «La tradición, ¿sabes?», declaró con voz suave como la seda, «dicta que el padre de la novia se encarga de la cena en este tipo de ocasiones. Una costumbre encantadora, ¿no te parece?» La carpeta reposaba justo delante de mí. Su peso, su presencia, un insulto palpable. El total, visible a través de una ventana recortada, era de $307. Se me cortó la respiración. Ellie, percibiendo el cambio en el aire, intentó intervenir. «Wesley, no es necesario. Podemos dividirlo. O nos invitaste, deberías...» La despidió con un gesto de desdén con la muñeca. Su mirada, fría e inquebrantable, permaneció fija en la mía, como un depredador que evalúa a su presa. «Ellie, cariño, por favor, tu padre lo entiende. Tu generación probablemente no entienda del todo las cortesías modernas. En mi círculo, así es como se hacen las cosas». Mis manos, normalmente firmes, temblaban al alcanzar la carpeta. La humillación me quemaba. Un rubor me recorría la cara. No era solo el dinero. Era la flagrante falta de respeto, el desprecio deliberado, la afirmación pública de su aparente superioridad. Saqué mi billetera, sintiendo mi tarjeta de crédito como una pesada piedra en mis dedos, y la puse en la cuenta. Al hacerlo, Wesley, con una última mirada despectiva, sacó su teléfono, ya en movimiento, ya desconectado del momento, con el triunfo sutilmente escrito en su rostro. El roce metálico de mi silla contra el suelo de mármol pulido resonó en la silenciosa elegancia de la cuchara dorada, un sonido discordante en la quietud cuidadosamente cuidada. Parecía una declaración, una negativa a ser ignorada en silencio. Wesley apenas lo registró, su rostro aún bañado por el resplandor azul de la pantalla de su teléfono, ya desconectado de la interacción. Había dejado claro su punto. El momento había terminado para él, pero no para mí, y no para Ellie. «Ellie»,
dije en voz baja pero firme, rompiendo la fina capa de compostura que había intentado mantener. Creo que tenemos que hablar. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos como platos, con un destello de aprensión mezclado con confusión en el fondo. Miró a Wesley y luego a mí, percibiendo claramente el cambio en la atmósfera. Sin esperar respuesta, le puse suavemente una mano en el codo, alejándola de la mesa, de la figura ensimismada de su prometido, hacia un rincón tenuemente iluminado, escondido tras un imponente arreglo de flores exóticas. El rincón ofrecía un poco de privacidad, un remanso de paz en el ambiente del restaurante. Una vez que estuvimos fuera del alcance del oído, me volví hacia ella, con voz suave, a pesar del fuego que aún me quemaba en las entrañas. Mi ira no iba dirigida a ella, sino al hombre que acababa de intentar menospreciarnos. Cariño, comencé, eligiendo las palabras con cuidado. Necesito que pienses de verdad en lo que acaba de pasar en esa mesa, en cómo Wesley nos trató. Ellie, siempre leal, siempre dispuesta a ver lo mejor de cada persona, enseguida empezó a defenderlo. Papá, probablemente solo estaba nervioso. Es la primera vez que te conoce de verdad, ya sabes, como mi prometido. Quiere impresionarte. Quizás solo se dejó llevar un poco. Su voz era un escudo frágil que intentaba proteger su sueño. La escuché con paciencia y luego la desafié con suavidad, con la mirada fija. Ellie, era nerviosismo. ¿Cómo desestimó mi profesión? ¿Cómo habló de nuestro barrio como si fuera una curiosidad pintoresca con limitaciones? ¿Cómo me hizo pagar una comida de $300 mientras fingía hacerme un favor, llamándolo tradición? Sus ojos, que habían estado recorriendo la habitación, finalmente se posaron en los míos, y vi su reticencia, su creciente comprensión, luchando contra su deseo de creer. No tenía una respuesta inmediata. El silencio se prolongó, solo llenado por el lejano tintineo de los cubiertos. Un hombre que te ama de verdad, continué, con la voz suavizada pero ganando convicción. Un hombre que te respeta de verdad, nunca humillaría deliberadamente a tu padre. Respetaría a las personas y la vida que te formaron. Él, honorellos, no derribarlos sutilmente, ni siquiera abiertamente. Le tembló el labio y susurró, casi inaudiblemente, «Pero lo amo, papá». No era una declaración desafiante, era una súplica desconsolada, un aferramiento desesperado a un sueño que se desvanecía rápidamente. Extendí la mano, tomándola entre las mías y rozándole suavemente los nudillos con el pulgar. Lo sé, cariño, y por eso es tan difícil. Pero ya he visto a hombres como él. Hombres como Wesley empiezan con pequeñas faltas de respeto, pequeños codazos, comentarios despectivos, poniendo a prueba los límites. Observan cómo reaccionas. Si lo dejas pasar, si lo justificas, lo toman como un permiso, y luego la cosa se intensifica. No son simples deslices casuales, son pruebas, son una forma de establecer dominio, de asegurarse de que sabes cuál es tu lugar en su mundo. Ellie finalmente me miró a los ojos, y esta vez la actitud defensiva había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad evidente. «Vi cómo te miraba, papá», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «No era nerviosismo, ¿verdad? Era algo más». Negué con la cabeza lentamente, confirmando su miedo no expresado. «No, cariño, no era nerviosismo. Era posesión. Era un hombre que te ve, y por extensión, a tu familia, como una adquisición. Algo para coleccionar, para añadir a su ya impresionante colección. No alguien a quien apreciar, nutrir, respetar por quién eres y de dónde vienes». Lágrimas brillantes y relucientes se acumularon en sus ojos, amenazando con desbordarse. Su voz estaba cargada de emoción al preguntar, «¿Y si tienes razón, papá? ¿Y si he cometido un terrible error?» Me dolía el corazón por ella. Este era el momento que tanto temía, el dolor de la desilusión. Pero también era un punto de inflexión necesario. La abracé con ternura, rodeándola con mis brazos. «Ellie, escúchame. Pase lo que pase, decidas lo que decidas, no estás sola. Me tienes a mí. Tienes gente que te quiere incondicionalmente, que te ve como la mujer increíble, fuerte e independiente que eres. Y eso nunca cambiará». Me aparté un poco, mirándola a los ojos llenos de lágrimas. «Mereces a alguien que honre todo lo que eres, todo lo que valoras, todo lo que te hace, tú no alguien que intente socavarlo,
descartarlo, hacerte sentir que necesitas ser algo más para ser digno de ellos. Se secó una lágrima de la mejilla, con la mirada aún preocupada. Dijo que nuestro barrio era pintoresco y tenía limitaciones. Me sentí avergonzado, papá, como si estuviera avergonzado. Le sostuve la mirada, con la voz firme y un renovado propósito. Eli, creciste en una comunidad construida sobre el trabajo honesto, la ayuda mutua, la dignidad discreta. Esos cimientos son más fuertes que cualquier mansión dorada. No hay nada, absolutamente nada, de qué avergonzarse. Ese barrio, nuestro hogar, es parte de ti. Y si un hombre no puede apreciar eso, entonces no es el hombre para ti. Si esta historia te parece interesante, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para estar al tanto de lo que viene. Tu apoyo me ayuda a compartir más historias como esta. Las 6 semanas posteriores a aquella desastrosa cena en The Golden Spoon se convirtieron en un período tenso e inquietante. Eli y yo tuvimos muchas llamadas telefónicas cautelosas, conversaciones llenas de sus preguntas, y sus dudas erosionaban lentamente la fachada pulida que Wesley había construido. Ella estaba procesando, reevaluando, y el desgaste emocional era visible en su voz, a veces frágil, a veces resuelta. Durante este tiempo, las llamadas de Wesley se volvieron cada vez más agitadas, y su compostura, cuidadosamente construida, comenzó a resquebrajarse. Era un hombre acostumbrado a salirse con la suya, a un control sin esfuerzo, y podía sentir que ese control se le escapaba de las manos, apretando aún más su control. Una noche, al anochecer sobre Brooklyn, un golpe fuerte en la puerta de mi casa me sobresaltó. Antes de que pudiera alcanzarla, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba Wesley. Su habitual fachada meticulosamente pulida estaba agrietada, con una vena latiendo visiblemente en su sien. No esperó mi invitación, me empujó y entró en mi pequeña sala de estar, con sus caros zapatos de cuero rozando mi alfombra desgastada. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora brillaban con una furia arrogante. «¡No te hagas la tonta conmigo!», espetó, con la voz ronca por la rabia apenas contenida. «Eli ha cambiado desde aquella cena. Se lo está cuestionando todo. Sé que la has estado envenenando la mente contra mí». Caminaba de un lado a otro por mi sala como un tigre enjaulado, con gestos amplios y agresivos. Cerré la puerta con calma, respirando hondo antes de girarme para mirarlo. El corazón me latía con fuerza, pero me esforcé por mantener la voz serena y firme. Simplemente le dije lo que observé, Wesley. Nada más, nada menos. Es una mujer inteligente. Es capaz de sacar sus propias conclusiones. Se detuvo de golpe, mirándome, con una risa áspera y quebradiza escapándose de sus labios. «Ah, ¿es capaz? ¿O es fácil de manipular por un viejo anclado en el pasado? Escúcheme, señor Thompson. Señor Thompson, llamará a Eli mañana. Se disculpará. Le dirá que exageró, que solo estaba siendo un padre sobreprotector y que soy lo mejor que le ha pasado en la vida. Arreglará esto». Mi mirada permaneció firme, impasible. Sabía lo que hacía. Intentaba imponer su dominio, intimidarme, pero me había enfrentado a oponentes mucho más formidables que un niño rico y mimado. «¿O qué, Wesley?», pregunté con una voz peligrosamente tranquila. Esas 2 simples palabras flotaban pesadas en el aire. Su rostro se sonrojó, y los últimos vestigios de su compostura se hicieron añicos. «¿O qué? ¿O descubrirás lo que es perder el acceso a tu hija para siempre? ¿Crees que no tengo los medios, los contactos? Me aseguraré de que no la vuelvas a ver. Me aseguraré de que apenas recuerde tu nombre». La amenaza flotaba en el aire, fría y amenazante. Observé su rostro, observando la rabia pura y arrogante, la desesperación de un hombre que rara vez, o nunca, se había enfrentado a una resistencia real. Estaba acostumbrado a que la gente se doblegara a su voluntad, a que el dinero y la influencia suavizaran cualquier obstáculo. Creía sinceramente que su amenaza tenía peso. Entonces, con un gesto elegante, sacó su teléfono, agitándolo como un arma. «Una llamada a Eli ahora mismo. Le digo que me amenazaste, que fuiste agresivo, violento. ¿A quién crees que le creerá? ¿A su prometido exitoso y estable? ¿O al hombre sencillo que solo intenta causar problemas?». Sonrió con suficiencia, seguro de su poder.
Pero algo cambió entonces. Por primera vez, vio algo en mi postura tranquila e inmóvil, en mi mirada firme que lo hizo reflexionar. Un destello de incertidumbre, una pizca de duda, cruzó sus ojos. Esperaba miedo, ira, capitulación. No lo encontró. Intentó recuperar el equilibrio, inflándose. Hizo un gesto salvaje alrededor de mi modesta sala de estar, con su desprecio destilando en cada palabra. Mire a su alrededor, señor Thompson. Mire esto. Esta es su vida. Mi vida es éxito, dinero, un futuro. Y Ellie eligió ese futuro. Ella eligió a mí. Esto no. Mis ojos, sin embargo, no estaban puestos en sus grandes gestos ni en su despectivo recorrido por mi casa. Estaban sobre la repisa de la chimenea, donde reposaban una colección de fotografías enmarcadas. Imágenes de Ellie a lo largo de los años, su sonrisa desdentada a los 5 años, su rostro triunfal sosteniendo ese pescado a los 10, su radiante sonrisa en la graduación del instituto. Sostuve su mirada, en voz baja y firme. Esta Wesley, dije, señalando las fotos con la cabeza, es una hija que sabe que la aman incondicionalmente. En este hogar le enseñaron valores que no se compran. Así es como se ve el verdadero logro, criar a una mujer buena, fuerte e independiente. Se burló, con un tono desdeñoso. Sentimentalismo inútil. ¿Crees que eso significa algo para ella ahora? Quiere seguridad, estatus, quiere una vida. No, esto. Pero el tono cortante había desaparecido de su voz. La bravuconería seguía ahí, pero debajo detecté un leve temblor, y una gota de sudor le corría por la sien. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. Me moví lenta y deliberadamente, colocándome entre él y el resto de mi casa, creando una barrera física. Ellie, dije, con la voz cada vez más fuerte, viene de un mundo donde el carácter importa más que las cuentas bancarias, donde la integridad vale más que una dirección lujosa. Ella sabe lo que es real, Wesley, y es lo suficientemente inteligente como para ver a través de las ilusiones. Me miró fijamente un buen rato más, con el rostro convertido en una máscara de frustración y rabia impotente. Finalmente, se giró y regresó a la puerta pisando fuerte. «Te arrepentirás de esto, viejo», gruñó, lanzando las palabras por encima del hombro. «Ellie es mía. Ella me eligió a mí. No a esto. No a ti». Mientras abría la puerta de golpe, listo para salir furioso, le di mi última y silenciosa corrección, mi voz interrumpiendo su furiosa bravuconería. «Ellie no es de mi propiedad, hijo. No le pertenece a nadie». La tarde siguiente, con el recuerdo de la furia desbordante de Wesley aún fresco en la mente, me dirigí al apartamento de Ellie en Manhattan. En la mano llevaba un pequeño ramo de las margaritas favoritas de Clara, un toque de color sencillo y sincero que esperaba que me brindara un toque de consuelo. Su aroma, ligeramente dulce y terroso, siempre me recordaba a mi hogar, a mi estabilidad, a mi amor incondicional. Ellie abrió la puerta y verla confirmó mis temores al instante. Tenía los hombros hundidos, sus ojos, habitualmente brillantes, cansados y demacrados. Su sonrisa, cuando la ofreció, fue un esfuerzo ensayado, una sombra de su habitual alegría radiante. Me rodeó con sus brazos en un breve y fuerte abrazo antes de retroceder, indicándome que entrara. «Hola, papá», murmuró en voz baja. «Pasa. Acabo de preparar café». Nos acomodamos en su moderno sofá. Las líneas elegantes y la decoración minimalista contrastaban marcadamente con mi acogedora y desordenada sala de estar. Coloqué las margaritas en su mesa de centro de cristal. Su alegría casi desentonaba en la silenciosa tensión que llenaba la habitación. Respiré hondo y decidí abordar la conversación con la misma honestidad que había usado en el restaurante. «Ellie», empecé con voz suave pero firme, «antes de hablar de nada más, necesito que sepas algo. Mi amor por ti es incondicional. Sea cual sea tu decisión, sea cual sea el camino que decidas recorrer, siempre estaré aquí para ti. Siempre». Quería que esa base fuera clarísima, un ancla en la tormenta que estaba a punto de desatar. Luego, le conté la visita de Wesley de la noche anterior. Describí su entrada inesperada, sus acusaciones, su ira apenas contenida y la horrible y escalofriante amenaza que me había hecho. Exigirme que me disculpara, que confesara mi exageración
y que arreglara las cosas, o me arriesgaría a perderla para siempre. No omití ningún detalle, dejando que la cruda realidad de sus palabras flotara en el aire entre nosotros. Mientras hablaba, el rostro de Eli palidecía cada vez más. Sus manos, que sostenían su taza de café, empezaron a temblar. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa, despacio y con cuidado. La cerámica tintineó suavemente contra el cristal. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, encontraron los míos. «¿Qué?», susurró, apenas audibles, con la voz llena de un horror creciente. Cerró los ojos un momento, luego los volvió a abrir. Un destello de memoria la hizo reconocerlo. Él me llamó anoche», dijo con voz tensa. Dijo que había tenido un día difícil en el trabajo. Dijo que estaba estresado y que le había gritado a alguien y que por eso estaba tan callado. Incluso se ofreció a venir, pero le dije que necesitaba espacio. Su mirada recorrió su apartamento, como si lo viera, y a él, por primera vez, el engaño, la mentira calculada, quedaba al descubierto. «No tienes nada de qué disculparte, Eli», le dije, extendiendo la mano para apretarla suavemente. «Pero me preocupa mucho su actitud posesiva, la forma en que cree que puede controlar a la gente, controlar las situaciones. Esa no es una forma sana de empezar un matrimonio, cariño». Eli asintió lentamente, con la mirada perdida, absorta en sus pensamientos. «He estado pensando en lo que dijiste en el restaurante, papá, sobre el respeto, sobre los valores, sobre cómo un hombre que me ama de verdad no destruiría las cosas que me importan, las personas que me formaron». Respiró entrecortadamente. «He estado intentando encontrarle sentido a todo. Decirme que solo fue una mala noche, o que estaba estresado, o que simplemente no lo entendía». Una lágrima se le escapó, deslizándose por su mejilla. «Pero el hombre del que me enamoré no amenazaría a mi padre. No intentaría separarme de mi familia. Simplemente no lo haría». Asentí, con el corazón roto por ella. Los comportamientos controladores suelen empezar sutilmente, Eli. No siempre es obvio al principio. Pueden ser pequeñas críticas sobre tus amigos, que te hacen sentir culpable por pasar tiempo con ellos, o cuestionar tu juicio sobre cosas pequeñas, minando tu confianza y haciéndote sentir que necesitas depender de su opinión. Estos pequeños comentarios te van minando y te hacen sentir aislada. Eli tenía la cabeza gacha, el pelo le caía sobre la cara, ocultando su expresión. Pero vi su lento y deliberado asentimiento. Las lágrimas fluían ahora libremente, en silencio, mientras confirmaba mis temores. «Ha estado», susurró, con la voz cargada de emoción. «Pequeños comentarios. Sobre mi ropa, sobre mis elecciones profesionales, diciendo que no son lo suficientemente ambiciosas. Sobre mis amigos de la universidad, diciendo que no son lo suficientemente sofisticados. Simplemente me dije a mí misma que era él intentando ayudarme, intentando hacerme mejor». Levantó la cabeza, con el rostro surcado de lágrimas, una pregunta cruda y vulnerable en los ojos. «¿Cómo no lo vi, papá? ¿Cómo pude estar tan ciega?» La abracé con fuerza, dejándola llorar. «No eras ciega, cariño. Tienes buen corazón. Ves lo mejor de la gente. Creíste en él, y esperabas que fuera el hombre que creías que era. Eso no es un defecto, es una fortaleza. Pero a veces, la gente se aprovecha de esa fortaleza». La sostuve a cierta distancia, mirándola fijamente a los ojos. «Escúchame, Eli. Un hombre que te ama de verdad jamás intentaría separarte de las personas que te importan, ni de tus amigos, ni de tu familia, y mucho menos de tu padre. Esas son las personas que te apoyarán pase lo que pase, y un buen hombre lo reconoce y lo respeta. Se integraría en tu mundo, no te exigiría que lo abandonaras por el suyo». Eli se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su mirada aún reflejaba preocupación, pero un atisbo de determinación comenzaba a asomar. «No sé qué hacer, papá», susurró, con el peso de su decisión sobre sus hombros. Le apreté las manos suavemente. «No tienes que decidirlo todo hoy, cariño. Pero recuerda esto. Elijas lo que elijas, sea cual sea el camino que tomes, aquí estaré. Nuestra puerta siempre está abierta. Siempre». El sol de abril, suave y dorado, se filtraba a través del techo de cristal de los jardines eternos, proyectando un resplandor cálido, casi etéreo, sobre el día de la boda de Eli y Wesley.
El lugar era una maravilla de grandeza arquitectónica, un amplio invernadero lleno de plantas exóticas, fuentes con cascadas y el murmullo de cientos de invitados. Todo estaba diseñado para causar el máximo impacto y la máxima opulencia. Me quedé de pie, torpemente, con mi traje azul marino de 5 años, que, a pesar de mi meticuloso cuidado, se sentía completamente fuera de lugar en medio del mar de ropa formal de diseñador, a medida del mundo de Wesley. Los hombres con sus trajes impecablemente confeccionados y las mujeres con sus vestidos brillantes parecían moverse en una órbita diferente, un universo de riqueza natural y elegancia social. Yo era un observador silencioso, un artefacto anticuado en una exposición moderna. Entonces vi a Ellie. Bajó la gran escalera, bañada por esa luz dorada, y se me cortó la respiración. Era una visión. Llevaba el vestido de novia de Clara, cuidadosamente modificado para que le quedara perfecto, con una delicada capa de encaje que ahora adornaba el corpiño, una versión moderna de un clásico atemporal. Era una hermosa mezcla de pasado y presente, un conmovedor homenaje a su madre y un símbolo de su propio y vibrante futuro. Realmente brillaba, una novia radiante, y por un instante fugaz, todas mis ansiedades se disiparon, reemplazadas por el orgullo y el amor inmensos de un padre. Durante el caótico torbellino de fotos familiares posteriores a la ceremonia, Wesley, con suavidad y de forma casi imperceptible, apartó a Ellie de mí. Le susurraba algo al oído, le guiaba la mano, y de repente ella se vio arrastrada a un grupo diferente, dejándome sola, una centinela silenciosa en medio de un mar de desconocidos. Fue una maniobra sutil pero efectiva, una clara declaración de mi papel minimizado en su visión de la familia. Más tarde, mientras los invitados se dirigían al salón de recepción para la cena, encontré mi tarjeta de ubicación. Mesa 12. Estaba escondida en un rincón apartado, casi fuera de la vista de la mesa principal donde estaban sentados Wesley y Ellie a una distancia considerable de los invitados. Estaba entre la tía Beatriz, una pariente lejana a la que rara vez veía, y una pareja llamada los Anderson, a quienes no reconocí. La ubicación era un mensaje claro e inequívoco. Me habían relegado a un segundo plano, como una invitada insignificante y fácil de olvidar. Al tomar asiento, se acercó una mujer de mirada penetrante y una sonrisa aún más penetrante. Se presentó como Brenda Hayes, una colega de Wesley en su bufete. Conversó con cortesía, pero sus ojos brillaban de complicidad al mencionar las divertidas historias de la infancia y la singular crianza de Wesley. La insinuación era clara. Wesley había compartido anécdotas poco favorecedoras, me había presentado de forma poco favorecedora, consolidando aún más mi imagen de hombre sencillo del barrio pintoresco. Justo entonces, el propio Wesley se acercó a mi mesa. Se movía con una gracia segura, casi depredadora, recorriéndome con la mirada, esa sonrisa depredadora tan familiar y desconcertante. «Señor Thompson», dijo con voz suave, impregnada de falsa preocupación, «confío en que todo esté a la altura de sus expectativas. La decoración, la comida, la compañía». Hizo una pausa, entrecerrando los ojos ligeramente, como si me retara a quejarme. Antes de que pudiera responder, añadió, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo conspirativo. «Es muy diferente a lo que estás acostumbrada, me imagino. Toda esta extravagancia. Pero Ellie se merece lo mejor, ¿no te parece?» Fue otro golpe calculado, otro recordatorio de su aparente superioridad, su riqueza y mi supuesta falta de ella. Apreté la mandíbula, pero simplemente asentí con los labios apretados. Estaba harta de sus juegos, harta de sus insultos apenas disimulados. Decidí ignorarlo, pasar desapercibida, como él claramente deseaba. Me giré, apoyando las manos en los reposabrazos de la silla, preparándome para sentarme por fin a cenar. Pero cuando comencé a bajar, Wesley, con un movimiento rápido y malicioso, tiró bruscamente la silla hacia atrás. Sucedió en un instante. Mi peso, ya comprometido a permanecer sentado, de repente no tenía a dónde ir. Sentí una sacudida espantosa, un intento desesperado de mantener el equilibrio, y entonces caí. El suelo de mármol pulido se elevó a mi encuentro y me desplomé. Un golpe sordo resonó en el silencio momentáneo de la habitación.
Una punzada de dolor me atravesó el coxis. «Uy», dijo Wesley, con la voz clara, amplificada por el repentino silencio. Se quedó allí, con una sonrisa burlona, mirándome mientras yo yacía despatarrado en el suelo. «Parece que alguien se está tambaleando. Quizás ha bebido demasiado vino, señor Thompson, o quizás su lugar está en el suelo». Sus ojos brillaban con malicia triunfante. Las mesas cercanas se llenaron de jadeos. La tía Beatriz, con el rostro convertido en una máscara de horror, se levantó a medias de su asiento, llevándose la mano a la boca. Sentí cada uno de mis 58 años, cada dolor, cada rigidez en mis articulaciones, mientras yacía allí, sintiendo una profunda humillación que me quemaba. El mundo pareció tambalearse. Los vibrantes colores de la boda se difuminaron en un caleidoscopio de vergüenza. Desde el otro lado del salón de recepción, un agudo grito de angustia cortó el aire. Ellie. Ella lo había visto. Se me encogió el corazón. Justo entonces, mientras me esforzaba por incorporarme, con los músculos protestando, se desató una nueva conmoción en el arco del jardín. Dos figuras, majestuosas e impecablemente vestidas, acababan de llegar, claramente retrasadas por un vuelo. El comandante Harrison Thorne y Eleanor Thorne, los padres de Wesley. El comandante Thorne, un hombre cuyo porte denotaba inequívocamente toda una vida de mando militar, se detuvo en el umbral. Su mirada recorrió la opulenta sala, y luego se fijó en la escena que se desarrollaba en mi mesa. Sus ojos, agudos e inteligentes, se clavaron en mí, forcejeando en el suelo, y luego, lentamente, se posaron en Wesley, cuya sonrisa triunfante aún permanecía intacta. Un recuerdo profundo, enterrado durante décadas, pareció despertar en él. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente. Su expresión pasó de la observación distante a la incredulidad atónita. Susurró una sola frase, tan débil que apenas se oyó por encima del murmullo de la multitud que despertaba. Pero la oí. «No puede ser». El comandante se movió. No solo caminó, cruzó la opulenta recepción con paso decidido, cada paso medido y deliberado, testimonio de décadas de entrenamiento militar. Su mirada permaneció fija en mí, aún en el suelo, intentando recobrar la compostura en medio de la humillación abrasadora. La multitud murmurante se apartó ligeramente, presentiendo un drama que se desarrollaba mucho más cautivador que el típico espectáculo de una boda. Se detuvo justo frente a mí. Su sombra se proyectó sobre mi rostro. «Señor». Su voz interrumpió los susurros persistentes, clara y resonante, con la inconfundible autoridad de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Señor, ¿es usted de verdad?». Levanté la vista, con la vista aún un poco borrosa por la caída, mientras sacudía la manga de mi chaqueta rota. Su rostro, aunque mayor, marcado por las líneas de mando y la experiencia, era inconfundible. Los mismos ojos azules penetrantes, la misma mandíbula firme. El comandante Harrison Thorne. El recuerdo, un capítulo doloroso pero decisivo de mi vida, cobró forma con una claridad asombrosa. Su rostro, antes una máscara de sorpresa y reconocimiento, ahora se transformaba, suavizándose con una profunda gratitud. «Sargento Miller», susurró, pronunciando el nombre con reverencia. «Sargento Art Miller. No puedo creer. ¿Qué hace aquí?». A nuestro alrededor, los invitados se acercaron. Sus conversaciones se apagaron por completo. Todas las miradas estaban puestas en la escena. Wesley, quien había estado de pie junto a mí con una sonrisa triunfal y petulante, ahora estaba paralizado. Su expresión se tornó confusa y luego alarmada. La narrativa cuidadosamente construida del día se estaba desviando completamente del guión. Me incorporé lentamente, con los músculos doloridos, pero mi dignidad volvía a cada segundo. Mi mirada se cruzó con la del comandante Thorne. «Esta es la boda de mi hija, señor», dije en voz baja, recuperando la firmeza de mi voz. Los ojos del comandante Thorne se abrieron casi imperceptiblemente al registrar la imposible coincidencia. Su mirada pasó de mí, aún recuperándome de la caída, a Ellie, al otro lado de la habitación, y luego a Wesley, cuya sonrisa triunfante había desaparecido por completo, reemplazada por una palidez cadavérica. Se volvió hacia la multitud atónita, alzando la voz, con el tono claro y autoritario de un hombre entrenado para dirigirse a las tropas, para exigir atención y respeto.
«Damas y caballeros», declaró, rompiendo el silencio atónito con su voz, «necesito que todos entiendan algo». Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo y luego me señaló con un gesto. «Este hombre», anunció con una voz llena de convicción, «este héroe es el sargento Art Miller, del Ejército de los Estados Unidos. Y en abril de 2003, en los implacables desiertos de Irak, me salvó la vida». Una exclamación colectiva recorrió a los invitados, como una ola que inundó la sala. La imagen cuidadosamente cultivada de mí, una figura pintoresca e insignificante, se hizo añicos, reemplazada por un contexto completamente nuevo. Sentí una oleada de calidez cuando Eleanor Thorne, la madre de Wesley, apareció junto a su esposo. Sus ojos, llenos de una comprensión incipiente, se clavaron en los míos, y vi que reconocía la historia que debía haber escuchado innumerables veces de su esposo, el hombre que lo había traído a casa. Ahora me miraba no con juicio, sino con respeto y una profunda y silenciosa gratitud. El comandante Thorne continuó, con la voz llena de emoción, relatando los desgarradores detalles de ese día. Nuestra posición había sido invadida por insurgentes. Estaba gravemente herido, inmovilizado, desangrándome. Se negó a dejarme. El sargento Miller, bajo fuego constante, me arrastró, con mis 130 kilos, casi 300 metros, hasta un punto de evacuación. Arriesgó su vida repetidamente, enfrentándose al fuego enemigo de frente, solo para ponerme a salvo. La historia, cruda y sin adornos, flotaba en el aire, transformando la fastuosa recepción en un solemne escenario de remembranza y asombro. Los invitados murmuraban, sus miradas alternaban entre mí y el comandante Thorne, viéndome ya no como un anciano torpe en el suelo, sino como una figura de increíble coraje y sacrificio. «Lo recomendé para la Estrella de Plata», concluyó el comandante Thorne, con la voz henchida de orgullo y admiración, «por su valor bajo fuego enemigo, por salvarle la vida a un compañero, un hombre al que apenas conocía. El sargento Miller es un héroe, simple y llanamente». El rostro de Wesley se había vuelto completamente blanco, descolorido, como arena del desierto bajo un sol intenso. Sus ojos, fijos en su padre y luego en mí, reflejaban una comprensión aterradora. La magnitud de su error de cálculo, la profundidad de su arrogancia y crueldad, eran ahora aterradora e irrevocablemente evidentes. Había humillado a un héroe de guerra, un hombre que había salvado la vida de su propio padre. Desde el otro lado de la habitación, oí la voz de Ellie, un susurro ahogado, lleno de nuevas lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo, no de vergüenza. «Nunca me lo dijo», murmuró, mirándome con nuevos ojos, llenos de un amor feroz e inquebrantable que eclipsó todas las semanas pasadas de confusión y duda. El comandante Thorne se giró. Su mirada finalmente se posó en su hijo. Su rostro era una máscara de profunda decepción. Su voz, aunque firme, ahora estaba cargada con las expectativas de un padre destrozadas. «Este hombre», dijo con voz resonante, «este hombre tranquilo y humilde, es la razón por la que estoy aquí hoy. Es la razón por la que tengo una familia. La razón por la que te tengo a ti, Wesley». Entonces, en un gesto que trascendió el ambiente suntuoso y las convenciones sociales de una boda, el comandante Harrison Thorne, un oficial condecorado, se giró hacia mí, se irguió en toda su altura y se puso firme. Con precisión militar, se llevó la mano a la frente, ofreciéndole un saludo formal y cordial. «Bienvenido a casa, sargento», dijo con la voz ronca por la emoción. El silencio que siguió a la declaración del comandante Thorne fue profundo, roto, solo por el lejano murmullo de la ciudad fuera de los jardines eternos. Todas las miradas en el vasto salón estaban fijas en mí, luego en Wesley, quien permanecía rígido, con el rostro como una máscara cenicienta. La imagen segura y arrogante que había forjado meticulosamente se había desmoronado, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y descarnada. Lentamente, como si se moviera entre aguas espesas, Wesley se separó de la multitud silenciosa. Su mirada, ya sin desdén ni triunfo, se fijó en el suelo, luego en su padre, y finalmente, vacilante, en mí. Caminó hacia el micrófono en la mesa principal con pasos pesados, sin su habitual arrogancia. Se aferró al pie del micrófono,
con los nudillos blancos. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro tenso, quebrado por la emoción. «Lo que pasó aquí esta noche», empezó. Luego hizo una pausa, carraspeando, mientras su mirada recorría los rostros atónitos de los invitados. «Lo que hice fue inexcusable». Respiró hondo, tembloroso, y cuando volvió a hablar, su voz adquirió una fuerza frágil, teñida de genuino remordimiento. «Traté al Sr. Thompson, el padre de Ellie, con falta de respeto, con desprecio, y al hacerlo, me volví despreciable». Eleanor Thorne, junto a su esposo, se tapó la boca con las manos, con los ojos abiertos, entre conmoción y angustia, presenciando la cruda confesión pública de su hijo. El comandante Thorne permaneció rígido, con los brazos cruzados y la mirada firme mientras observaba a su hijo, un silencioso centinela de juicio y esperanza. Wesley continuó, con su confesión fluyendo como un dique. «Me burlé de su barrio, de su trabajo, de sus valores. Lo obligué a pagar una cena cara, llamándola tradición, cuando no era más que un acto de crueldad calculada. Me miró directamente, con los ojos implorando comprensión. Esta noche le quité la silla. Lo vi caer al suelo pulido, y luego le dije que su lugar estaba en el suelo». Exclamaciones de asombro, más suaves esta vez, pero no menos potentes, resonaron por el salón de recepciones. Los invitados me miraron, con expresiones que iban desde la profunda compasión hasta la indignación absoluta. El peso de las acciones de Wesley, antes invisibles o descartadas como pequeñas meteduras de pata, ahora era cruda y dolorosamente evidente. Su voz, ahora desgarrada por la emoción, continuó. «Mis acciones nacieron del miedo, miedo a no estar a la altura del servicio de mi padre, de su honor, de su legado. Miedo a que él viera que no soy ni la mitad de hombre que ellos». Tragó saliva con dificultad. Su mirada finalmente se posó en mí, abandonando el micrófono. Su voz ahora se dirigía solo a mí. «Sargento Miller», dijo, con la voz cargada de sincera humildad, «lo siento profundamente. No espero su perdón, pero le pido la oportunidad de ganármelo». Mi corazón, que había sido un nudo de dolor y rabia durante semanas, empezó a ablandarse. Wesley, despojado de su arrogancia, de su fachada cuidadosamente construida, por fin era visible. El niño que había debajo, asustado y con defectos, pero dispuesto a afrontar sus fracasos, por fin emergía. Di un paso al frente, con el familiar peso del anillo de Clara, siempre cerca de mi pecho, una presencia reconfortante. Sostuve su mirada llena de lágrimas. «Hijo», dije con voz suave pero firme, con la serena autoridad de la experiencia, «se necesita más valentía para admitir tus errores en público, para afrontar las consecuencias, que para cometerlos en privado». Extendí la mano, no en un apretón, sino abierta, invitándolo. Lo agarró con una fuerza sorprendente. Y entonces, en lugar de sacudirlo, lo abracé con fuerza. Al principio fue incómodo. Un joven rígido de vergüenza, un hombre mayor ofreciéndole un salvavidas. Pero luego, la postura rígida de Wesley se relajó y se apoyó en mí, una figura rota y arrepentida. Le di unas palmaditas en la espalda, en voz baja y firme. «La familia significa apoyarnos mutuamente en todo, Wesley. En lo bueno, en lo malo y en lo feo. Bienvenido a nuestra familia». El comandante Thorne se acercó entonces, con la expresión suavizada por una profunda sensación de alivio y orgullo por su hijo. Puso una mano sobre el hombro de Wesley, con la mirada cálida. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo con la voz cargada de emoción. Este es el hombre que crié, el hombre que siempre supe que podrías ser». Eleanor Thorne se unió a nuestro círculo con los ojos llenos de lágrimas. Nos abrazó a Ellie y a mí, disculpándose por lo que había sufrido y expresando su gratitud, porque su hijo finalmente había encontrado la fuerza para enfrentarse a sus demonios. Fue un círculo de redención silenciosa y poderosa. Ellie, con su brazo firmemente alrededor de mi cintura y su mano extendida buscando la de Wesley, miró al vacilante fotógrafo de bodas, quien había levantado lentamente su cámara, inseguro de si era apropiado capturar este momento emotivo y crudo. Sus ojos, brillantes por las lágrimas y con una esperanza intensa e inquebrantable, se encontraron con los de él. «Sí», dijo con voz clara y firme. «Documéntalo.
Este es el momento en que nuestra familia realmente comenzó. Mientras los aplausos dispersos comenzaban a intensificarse lentamente, una suave y sentida oleada que recorrió la sala, cerré los ojos un instante. Sentí la presencia de Clara, una calidez en el corazón, un suave susurro de aprobación. Ellie había elegido bien, no el hombre que Wesley era, sino el hombre en el que se estaba convirtiendo. El hombre que, al enfrentarse a su peor versión, finalmente había encontrado su mejor versión.